El dolor fue el punto de partida, no como una teoría, sino como una experiencia real. Crecer en un entorno inestable, con múltiples figuras paternas, carencias económicas y una madre afectada por el estrés, el alcohol y medicamentos recetados, marcó profundamente el carácter y la visión del mundo. La pobreza no era una metáfora. Había días sin comida, sin estabilidad y sin seguridad emocional. Pero un solo momento cambió por completo la interpretación de la realidad. Un día de acción de gracias, cuando no había nada para celebrar, alguien tocó la puerta. Un desconocido llevaba bolsas con comida y un pavo. El gesto fue rechazado por orgullo. Sin embargo, ese episodio dejó una huella definitiva porque reveló algo fundamental. Dos personas pueden vivir el mismo hecho y construir significados completamente distintos. Ahí nace una de las ideas centrales. En cada momento se toman tres decisiones invisibles. La primera es el enfoque. No se experimenta la vida como es, sino como se decide enfocarla. El cerebro elimina, distorsiona y generaliza información constantemente. Si el enfoque se dirige hacia la humillación, el mundo se percibe hostil. Si se dirige hacia el gesto solidario, el mundo se percibe compasivo. La segunda decisión es el significado. Una vez que se enfoca algo, la mente pregunta, ¿qué significa esto? ¿Es una derrota o una oportunidad? ¿Es rechazo o aprendizaje? Ese significado genera una emoción. La tercera decisión es la acción, y esa acción define el destino. De esa experiencia surgió una convicción. El sufrimiento no debía ser ignorado, sino transformado en propósito. Años después, esa idea se convirtió en una cadena de ayuda que comenzó con 2 familias y terminó alimentando a millones. Lo que empezó como una carencia se convirtió en una misión. El principio detrás de todo esto es simple pero poderoso. El peor día puede convertirse en el mejor día si se redefine el significado. El rechazo de aquel gesto de caridad no se convirtió en resentimiento, sino en una promesa. Y esa promesa reveló otro patrón importante. El dolor puede ser combustible, pero no es suficiente para sostener una vida extraordinaria. El dolor empuja, el propósito atrae. Existen 2 tipos de motivación, la que empuja por miedo o dolor y la que atrae por algo más grande que uno mismo. La segunda es infinita. Cuando se encuentra algo que se quiere servir más allá del ego, la energía no se agota. De ahí surge otra idea clave. El secreto no es evitar el estrés. El secreto es aprender a usarlo. Todas las personas enfrentarán crisis, pérdidas, traiciones o fracasos. No importa cuán inteligentes, espirituales o exitosas sean. La diferencia no está en evitar el estrés, sino en decidir qué hacer con él. Si se sigue avanzando, incluso en el infierno, se descubren 3 cosas. La verdadera fortaleza, quiénes son los aliados reales y una especie de inmunidad emocional para el futuro. El sufrimiento no es el enemigo. La resistencia al crecimiento sí lo es. Y este punto conecta con uno de los mayores desafíos del presente. El mundo está cambiando más rápido que nunca. La inteligencia artificial, la automatización y la tecnología avanzada no solo reemplazarán trabajos manuales, también impactarán profesiones intelectuales. La diferencia con revoluciones anteriores es la velocidad. Antes los cambios tomaban generaciones, ahora pueden tomar años. Cuando el trabajo desaparece, no solo desaparece el ingreso, también desaparece identidad, dignidad y sentido, y eso puede generar sufrimiento masivo si no se prepara psicológica y estratégicamente a las personas. La historia muestra que cada revolución tecnológica produce resistencia, caos y a veces violencia. La diferencia hoy es la escala global y la rapidez del proceso. Por eso la verdadera pregunta no es si la tecnología avanzará. Avanzará. La pregunta es, ¿cómo se prepara la mente humana para adaptarse? La respuesta vuelve al mismo punto inicial. Aprendizaje. Quien aprenda más rápido que el cambio tecnológico tendrá ventaja. Quien se resista quedará atrás. Y aquí aparecen 3 habilidades críticas para el nuevo mundo. Reconocimiento de patrones. Utilización de patrones. Creación de patrones. El reconocimiento elimina el miedo, porque permite ver que casi todo ya ocurrió antes bajo otra forma. Las crisis económicas, los conflictos políticos y las transformaciones sociales siguen ciclos. Entender esos ciclos devuelve poder, pero reconocer no basta. Hay que actuar.
Utilizar los patrones detectados es lo que diferencia al espectador del protagonista. Y el nivel más alto es crear patrones nuevos, aportar algo que no existía antes. Ahí es donde nace el verdadero liderazgo. En un mundo incierto, la seguridad no vendrá de intentar que todo permanezca igual. Vendrá de convertirse en alguien capaz de adaptarse, aprender y reinventarse constantemente. El mensaje es claro. No se trata de gestionar la vida, se trata de diseñarla, para entender por qué tantas personas exitosas terminan sintiéndose vacías. Es necesario analizar una estructura invisible que gobierna el comportamiento humano. No se trata solo de metas o dinero, se trata de necesidades fundamentales. Existen 6 necesidades psicológicas universales que influyen en todas las decisiones. Las primeras 4 son básicas: certeza, necesidad de seguridad, estabilidad y control; variedad, necesidad de cambio, sorpresa y estímulo; significado, necesidad de sentirse importante o especial; amor y conexión, necesidad de vínculo emocional. Las últimas 2 son más profundas: crecimiento, contribución. Todas las personas buscan satisfacer estas 6 necesidades, pero el orden de prioridad cambia completamente el resultado de la vida. Por ejemplo, cuando la necesidad dominante es la certeza, se intenta mantener todo igual, pero el mundo cambia constantemente. Eso genera ansiedad crónica. Cuando la prioridad es el significado, muchas personas intentan sentirse importantes, comparándose o incluso atacando a otros. En la era digital, esto se amplifica. Redes sociales, validación externa, comparaciones irreales. El resultado suele ser frustración. El problema no es querer sentirse importante. El problema es poner esa necesidad por encima del amor y la contribución. La verdadera realización aparece cuando las 2 necesidades superiores, crecimiento y contribución, lideran la estructura interna. Sin crecimiento, la persona comienza a apagarse por dentro. Todo en el universo crece o muere. Las relaciones que no evolucionan se deterioran. Los negocios que no innovan desaparecen. Las personas que no aprenden se estancan. Y el crecimiento por sí solo tampoco basta. Debe transformarse en algo que se entregue al mundo. Ahí aparece la contribución. Cuando alguien crece y luego usa esa expansión para impactar positivamente a otros, la vida adquiere significado. Esto explica por qué muchas personas con riqueza, fama o poder terminan deprimidas. Alcanzaron logros externos, pero no desarrollaron una vida interna equilibrada. El éxito sin plenitud se convierte en fracaso emocional. La cultura moderna ha enfatizado excesivamente el individualismo. La independencia absoluta parece ideal, pero cuando todo gira alrededor del yo, la mente comienza a buscar defectos constantemente. El ego nunca queda satisfecho. En cambio, cuando se sirve a algo más grande, la mente deja de girar obsesivamente sobre sí misma. Aquí entra otra distinción crucial: la ciencia del logro y el arte de la plenitud. La ciencia del logro es estratégica. Tiene reglas claras. El arte de la plenitud es personal. Es diferente para cada individuo. Muchas personas dominan el logro, pero descuidan la plenitud. Otras logran paz interior, pero no desarrollan recursos externos. El equilibrio entre ambas es lo que crea una vida extraordinaria. En el plano económico ocurre algo similar. Uno de los mayores errores financieros es pensar como consumidor y no como propietario. En una economía de libre mercado, quienes prosperan no son quienes compran productos constantemente, sino quienes poseen parte de las empresas que los producen. La diferencia entre gastar dinero en tecnología durante años o invertir ese mismo dinero en la empresa que la fabrica puede ser abismal a largo plazo debido al interés compuesto. Al estudiar a inversionistas multimillonarios, aparece un patrón repetido. Primero, su enfoque principal no es ganar dinero, sino evitar perderlo. Entienden que perder 50% del capital exige luego ganar 100% para volver al punto inicial. Segundo, aplican asignación estratégica de activos. No colocan todo en un solo lugar. Diversifican. Tercero, buscan riesgo asimétrico, es decir, arriesgar poco para potencialmente ganar mucho. Esto les permite equivocarse varias veces y aún así obtener grandes resultados. Cuarto, diversificación real, incluyendo activos que no se muevan exactamente igual en distintos contextos económicos. La diferencia entre rendimiento promedio y alto rendimiento a lo largo de décadas
gracias al poder de la capitalización compuesta, puede significar pasar de millones a cientos de millones. Pero más allá de las finanzas, el patrón más claro en empresarios extraordinarios no es solo la estrategia, es el hambre. Hambre no como ambición superficial, sino como deseo inagotable de crecer, innovar y aportar valor. Las personas verdaderamente influyentes no se mueven únicamente por dinero, se mueven por misión. Un negocio que solo busca ganancias raramente resiste décadas. Un negocio impulsado por propósito atrae talento, lealtad y resiliencia. Y esto conecta con otro principio esencial, el aprendizaje constante. En la nueva economía, quien deja de aprender comienza a retroceder. La capacidad de absorber patrones, aplicarlos y luego crear nuevos es lo que permite evolucionar más rápido que el entorno. La educación formal no siempre es el camino principal. La inmersión, la repetición estratégica y el aprendizaje directo de quienes ya lograron resultados extraordinarios suelen ser mucho más efectivos. En un mundo donde la inteligencia artificial avanza rápidamente, la ventaja no estará en competir contra la tecnología, sino en aprender a utilizarla mejor que otros. Porque el reemplazo no será entre humano y máquina. Será entre quien sabe usar la herramienta y quien no. Al final, todo vuelve al mismo punto, la identidad. Las personas no obtienen en la vida lo que desean, obtienen lo que creen que son. Si alguien se ve a sí mismo como víctima de las circunstancias, buscará pruebas que confirmen esa narrativa. Si se ve como aprendiz constante, encontrará oportunidades incluso en medio del caos. La economía cambia, la tecnología evoluciona, los mercados suben y bajan, pero la identidad es el filtro que determina cómo se interpreta cada evento y qué decisiones se toman después. Por eso, en tiempos de incertidumbre, la ventaja más grande no es externa, es psicológica. La capacidad de manejar el estrés sin paralizarse. La capacidad de adaptarse sin perder dirección, la capacidad de reinventarse sin perder propósito. La historia demuestra que cada gran transformación genera miedo antes que prosperidad. Primero llega la confusión, luego la adaptación, y finalmente una nueva etapa de crecimiento para quienes estuvieron preparados mentalmente. La clave no es esperar estabilidad permanente, eso no existe. La clave es construir estabilidad interna en medio de la inestabilidad externa. Quien desarrolla disciplina emocional puede atravesar crisis sin destruirse. Quien desarrolla disciplina financiera puede proteger su capital mientras otros reaccionan impulsivamente. Quien desarrolla disciplina de aprendizaje puede adelantarse al cambio en lugar de perseguirlo. En definitiva, el verdadero activo seguro no es un instrumento financiero específico, es la capacidad de evolucionar. El mundo seguirá transformándose. Las industrias desaparecerán. Otras nacerán, los ciclos económicos continuarán, pero quienes entiendan los patrones inviertan con lógica, prioricen el crecimiento y orienten su vida hacia la contribución. No solo sobrevivirán, prosperarán. El dolor puede ser el punto de partida, la crisis puede ser el catalizador, el cambio puede ser la oportunidad, pero todo depende de una decisión, seguir reaccionando a la vida o empezar a diseñarla. Y en un mundo donde casi todo es incierto, esa sigue siendo la elección más poderosa.